¿Qué tal, amigos? Les damos la más cordial bienvenida a este programa Rumbo a la JMJ, un programa de la Iglesia Católica Panameña, de FTV y de todos los medios católicos, donde vamos a compartir, a dar docencia, a hablar sobre la JMJ, la historia de la misma y también de cómo nos estamos preparando los panameños para asumir ese gran reto que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha dado con mucha, y lo hemos acogido con mucha alegría. En el día de hoy contamos con la presencia del señor Yago de la Cierva, director ejecutivo de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011. Bienvenido, Yago de la Cierva. Muchas gracias, estoy encantado de estar acá. Bueno, en esta presentación debo hablar también de algunas otras cosas que usted ha hecho, como ser el encargado de la prensa internacional en Filadelfia, en el Encuentro de las Familias y también en la jornada de Cracovia, en Polonia, ¿no? Así que vamos a hablar de comunicación, pero antes de eso, de la misma jornada como tal. Encantado. Este es un programa, como decía al inicio, que vamos a estar compartiendo semanalmente cómo va toda la actividad, el programa oficial de la JMJ. Entonces, yo creo que debemos hablar un poco sobre la historia de la JMJ, cómo inició y su participación en la misma. Sí. La Jornada Mundial de la Juventud fue fundada por Juan Pablo II, que él siempre, cuando había sido obispo en Cracovia, había dedicado siempre tiempo a los jóvenes. Siempre tenía actividades con ellos, salía de excursión, actividades pastorales. Y cuando fue elegido papa, llegó a Roma y dijo, yo quiero seguir. Y la gente de la curia dijeron, no, usted es papa, usted ya no puede dedicarse a los jóvenes, Claro. Usted tiene que gobernar la Iglesia Universal. Y eso a San Juan Pablo II le sentó fatal. Y además, dice, yo soy el papa. Y entonces decidió hacer trampa, que es ir poco a poco. Entonces organizó un encuentro con jóvenes universitarios de Roma, en preparación de la Navidad. Y entonces era una misa que daban como al final del tiempo de Adviento, una misa para universitarios. Y fue un éxito, estuvo lleno de universitarios romanos. Y una cosa que hacía Juan Pablo II, que era muy divertida, que era, después de un gran evento, invitaba a la gente que había participado a comer o a cenar, para saber qué había pasado. Porque él no se quedaba tranquilo si no le contaban las historias de la gente que había asistido. Y unos días después de esa misa para jóvenes universitarios, invitó a cenar a todos los capellanes universitarios de Roma. Y eran comidas o cenas de trabajo, de tal manera que cada uno, en medio de la cena, se levantaba, decía algo y luego seguía comiendo, comía más deprisa porque los demás habían seguido comiendo. Y entonces todos fueron diciendo lo que les había pasado y empezó hablando el más veterano, claro, y le tocó al final, al último sacerdote, era el más reciente en ser capellán. Y ya todo se había dicho y no se le ocurrió otra cosa que decirle, Santo Padre, lo único que se me ocurre es, esto hay que repetirlo. Y en ese momento Juan Pablo II, como si saltara un resorte, dio un golpe en la mesa y dijo, eso pienso yo. Entonces lo organizó para el año que viene, pero ya era justo antes de la Semana Santa, el Domingo de Ramos, para muchos jóvenes también. Que fue en Roma. Y que fue en Roma. Y ahí empezó la JMJ, y ahí empecé yo, porque yo era doctorando en filosofía en Roma, y asistí a ese que fue en el 84 y luego en el 85. ¿Asistió como joven? Como joven, porque no se va a creer, yo fui joven. Claro, claro. Y así empezó la JMJ, con el deseo de Juan Pablo II de que, ¿por qué un papa no va a estar en contacto con la juventud? Claro. Y empezó contra viento y marea, diciéndole, usted dedíquese a otra cosa. Y tanto es así que durante muchos años la Jornada Mundial de la Juventud no iban los obispos porque decían que era una pérdida de tiempo. Yo participé también en la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela, que es el 89. En Santiago fueron
6 obispos españoles de los 80. De la conferencia episcopal. Ajá. 6. 6. Que perdía tiempo. Claro. Y luego de otros países, poquísimos. Ajá. Y ahora casi son 1000. Claro. Casi, vamos, casi podrían elegir un cónclave ahí. O sea, están todos, ¿no? Exacto. Y eso es el afán apostólico de Juan Pablo II. Aprovechando también su docencia, porque lo va a estar aquí presentando durante todo el programa, que también es profesor en comunicación en crisis y corporativa y en organización de eventos masivos. Queremos, los laicos comprometidos de Panamá, todo el mundo quiere saber sobre la estructura del COL, sobre todo eso. Las personas que no están tan metidas en la iglesia, por decirlo así, no conocen mucho la JMJ, le quieren que venga el Papa, entonces vamos a tratar de llevar un programa en base a la docencia. Entonces, en Madrid usted fue director ejecutivo de toda la jornada, hablando un poco sobre la estructura de Panamá. Nosotros contamos con el director general, que es el padre Rómulo Aguilar, y el secretario ejecutivo, que es Víctor Chan, un poco explicándonos ahí de esa estructura de Madrid versus Panamá. Ajá. Sí, vamos a ver. Yo creo que se entiende el papel del comité pensando que la Jornada Mundial de la Juventud es una gran fiesta. Es una fiesta multitudinaria en que Panamá tiene la dicha y el privilegio de organizarla. Somos los encargados de organizar la fiesta. ¿Quiénes son los más importantes? Los invitados, no los organizadores. Ajá. Nosotros tenemos que conseguir que los invitados disfruten. Y ese disfrutar en Panamá en 2019, en enero del 2019, consiste en que se acerquen todos a Jesucristo, que conozcan mejor a Jesús y a su iglesia, y para eso estamos nosotros. Entonces, hay un comité organizador, que no son los importantes, somos los camareros de la fiesta. Exacto. Y tenemos que preparar las comidas, y las bebidas, y la temperatura, y la música, y la organización, y los transportes. ¿Para qué? Para que sea una fiesta muy bien organizada. Pero la clave de la fiesta no es el COL, el comité organizador local. La clave de la fiesta son los invitados. Tenemos que conseguir los mejores invitados del mundo. ¿Quiénes son? En primer lugar, la juventud panameña. Claro. O sea, esto es una fiesta que no se va a repetir. Es la primera y no sé si soy demasiado pesimista, la última vez que se va a hacer en Panamá. Exactamente. Solo sucede una vez en la vida de cada uno. La siguiente vez será probablemente en Asia o en África. La mayoría de los panameños no podremos asistir. Claro. Esta es una oportunidad única. Y es una oportunidad única para toda Centroamérica. Exactamente. Para todo el Caribe. Yo creo que estos van a ser como los invitados. También tendremos gente de los demás continentes, pero serán en menor cantidad, en menor medida. ¿Y a qué se dedica el COL? El COL se dedica a preparar la fiesta, a servir a los demás. Tiene siempre un jefe, que es el verdadero jefe, siempre es el arzobispo de la ciudad, y luego un comité que ayuda. Y entonces pues tiene un coordinador general, que aquí es el padre Rómulo, y luego un secretario, pero los nombres cambian. Claro. Allí en Madrid tenemos director ejecutivo, aquí hay un secretario ejecutivo. Los nombres es lo de menos. Lo importante es que, digamos, que ellos coordinen el trabajo de muchas áreas, porque van a ser millones de horas de trabajo por parte de miles de personas. Para que se hagan una idea, en Madrid tuvimos 28.500 voluntarios. Eso, en términos españoles, es el doble del ejército español. O sea, es una cantidad de gente. Y eran solo los voluntarios. Coordinar, mover, dar órdenes a 28.000 personas. Aquí no sé si serán más o menos, pero hay que prepararles. Claro. Entonces, el comité organizador se divide en direcciones y las direcciones en secciones. Pero las secciones, pues en la dirección, por ejemplo, de logística, tiene secciones de manutención,
de alojamientos, de seguridad, de sedes, de infraestructuras. O sea, y cada una de ellas Es un mundo. Cada una de ellas es un mundo. Déjeme interrumpirlo porque vamos a tener que ir a una pausa. Pero en el próximo bloque vamos a hablar de alojamiento. Aquí en Panamá estamos en esta etapa de sensibilización. Le estamos diciendo a todas las parroquias, a toda la gente que vaya a su parroquia, que done, diga, bueno, en mi casa caben tantos y esto, y por ahí se puede pensar de que no van a caber en Panamá, para que no hable de su experiencia esa. Así que vamos a una pausa y seguimos aquí en Rumbo a la JMJ.